Continuamos ampliación de noticias. Fernando Carvalho, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, analizando la coyuntura nacional y solamente agregar a la información que tuvimos en la primera parte del programa respecto a las renuncias en bloque que se están dando en los niveles de consultoría de la Comisión de Constitución. Ya son 15 en total. Son Fernando Tuesta, Óscar Urbiola, Pedro Cateriano, César Landa, Luciano López, Elena Albites, Betsabe Marciani, Rocío Villanueva, Elizabeth Salmón, Juan Carlos Ruiz Molleda, Samuel Abad, Raúl Ferrero Costa, Violeta Bermúdez, Javier Alonso de Belaunde y Martín Tanaka. Son los que acaban de señalar su renuncia también. Al final Mónica, son... Sí. Solamente un añadido. Correcto. Hay una carta que ha enviado Francisco Iguren, exministro de Justicia, expresando su desacuerdo con la forma como se ha aprobado esto, pero no se refiere específicamente a una renuncia. Y ayer lo escuchaba al doctor García Toma, que también señalaba que no iba a renunciar. Sin embargo, la posición contraria a cómo se ha llevado a cabo esta modificación de reforma constitucional el último fin de semana está rechazada por la mayoría de los 42 que deben asesorar. Pero vamos a otro tema, si les parece. Además tiene que ver con un tema que le importa mucho a la gente y tiene que ver con el Sistema Nacional de Pensiones. Sabemos perfectamente que hace muchísimo tiempo ya se han levantado voces de protesta respecto a cómo se están conduciendo tanto en el sistema de pensiones privados como en la ONP. Se ha planteado una reforma integral. En medio de eso ha habido situaciones que han generado polémica también. Pero estamos con el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, el señor Alfredo Torres, a quien le damos la bienvenida, sobre una encuesta que precisamente han realizado en esa coyuntura entre los días 11 y 12 de junio para ver qué piensa la población respecto al fondo de pensiones. En primer lugar, aparece un contundente 83% de la población urbana, a quien se ha llegado a través del mecanismo que se puede en el contexto de una pandemia, quiere ser dueño de su fondo de pensiones, ¿no? Pero lo que a mí me parece interesante para empezar a conversar es que ha revelado que el 58% de los consultados no está afiliado a un sistema de pensiones. O sea, se discute el otro 40 o 40 y tantos %, pero hay un 60% que no está afiliado a absolutamente nada. Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Mónica. Sí, bueno, es la realidad de nuestro país, de informalidad laboral, ¿no? Muchísima gente es autoempleada o trabaja en muy pequeñas empresas donde están pues también en la informalidad y no cumplen con este concepto de contribuir pues para las pensiones futuras, ¿no? Es una visión muy cortoplacista, pero lamentablemente derivada de esa situación de precariedad laboral, ¿no? Exactamente, y además que es lo que hoy también nos ha cobrado una factura mayor, que es el tema de la informalidad, es decir, cuando estos trabajadores independientes, que trabajan además muy fuerte, no tienen ninguna protección laboral, pero tampoco tienen ninguna posibilidad de guardar pan para su jubilación, que es básicamente el espíritu de un sistema de pensiones. El aporte en ese sentido no solamente es el desagregado. ¿Cuál es la primera impresión después de haber tomado el pulso de la gente en esta encuesta, Alfredo? Bueno, para mí el hallazgo más importante es el apoyo masivo que existe al fondo de capitalización individual. Es decir, esta pregunta que mencionabas al inicio, ¿no? Sí. Que las personas prefieren ser dueñas de su propio fondo, 83%, sobre 14% que prefieren pues un fondo común, que es lo que hoy día rige en la ONP, mientras que lo que rige en las AFPs es el fondo individual. Entonces, a lo que lleva a pensar esto es que la reforma del sistema debería empezar por reformar la ONP, porque la gente lo que quisiera es que en la propia ONP también existan fondos de capitalización individual. Otra cifra, Alfredo Torres, junto a esa, que es efectivamente la más contundente, es la que tiene que ver con las comisiones, porque 57% de los encuestados considera que esas comisiones deberían ser estables y no estar sujetas a las ganancias que los fondos producen. Y llama la atención
que cuando se pregunta a la gente por quién debería ejercer como organismo regulador, justamente para que este tipo de cosas se haga de acuerdo a criterios claros y justos, es bajísima la tasa de respuesta. No hay mucha confianza en los organismos reguladores. Bueno, efectivamente las comisiones son una preocupación constante de la población. La gente lo que quiere es que haya menos comisiones, que le cueste menos pues tener su fondo de pensiones. Sin embargo, dentro de eso, la gran mayoría lo que prefiere es una comisión pues estable, ¿no? Lo más pequeña que sea posible, pero estable independientemente de cómo le vaya al fondo para arriba o para abajo. Solamente sectores de ingresos medios altos tienen una preferencia por una variabilidad, digamos, en las comisiones de acuerdo a las ganancias del fondo, pero por simplicidad, supongo, la gran mayoría prefiere una comisión estable y pequeña. Sí creen todos que los organismos, digamos, que las AFPs o en general los sistemas de pensiones deben ser regulados. Acá lo interesante es que la población espera que cada uno tenga su propio organismo regulador, ¿no? Personalmente pienso que es más burocracia, sería mejor uno solo para todos, pero la mayoría se inclina por esta idea de que cada entidad o cada sistema tenga su propio organismo, de manera pues que se especialice, supongo. Es el vigilante específico, que es lo que la gente percibe como que tendría un mejor resultado, ¿no? Exactamente, así es, ¿no? O sea, sí hay una demanda en conclusión, fondos individuales, pero muy bien supervisados. Y ciertamente Alfredo, no por la superintendencia, que apenas tiene el apoyo de 18%. Claro, probablemente porque sienten que la superintendencia está pues mirando a los bancos, mirando a los seguros, o sea, como que tiene otras prioridades, ¿no? Y quizás sienten que no supervisa suficiente a las AFPs y por lo tanto piden que los sistemas de pensiones, me imagino las AFPs, la ONP, también hay otros sistemas, por ejemplo la Caja Militar Policial, etcétera, tengan su propio organismo regulador de manera tal que se especialice y haga un mejor control, ¿no? Pero, Alfredo, ¿cómo está? Buenos días. Si este último resultado lo contrastamos con otra pregunta que me parece muy interesante, cuando se le consulta a los ciudadanos sobre, en caso la reforma del sistema de pensiones, qué instituciones deberían participar en este proceso, se hablan de hasta 5 posibilidades y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP está en primer lugar con un 42%. Luego viene el MEF, 40%, y el Congreso de la República con 37%. No sé si en este tema, ¿no?, y tomando en cuenta la percepción que hay del Congreso, ha influido en algo esta serie de debates que hay intensos en torno a la reforma de pensiones, obviamente con críticas diversas al sistema en sí, ¿no?, al sistema privado y al sistema estatal. Sí, efectivamente, las opiniones salen bastante divididas y la cuarta opción es el Banco Central de Reserva, y esta encuesta se hizo antes de que el presidente del banco, el señor Julio Velarde, tuviera una serie de pronunciamientos sobre este tema. Quizá había salido incluso más alto el pedido por el Banco Central después de esa intervención. Yo pensaría que lo que vemos aquí en este cuadro es que la población demanda que, siendo un tema técnico, participen muchas entidades técnicas como la Superintendencia, el MEF o el BCR en la discusión y no solo el Congreso, ¿no? Y yo pensaría además que con lo que hemos visto este último fin de semana probablemente habría aumentado esta demanda por la participación de especialistas y no dejar el tema pues a una discusión apresurada en el Congreso, ¿no? Y solamente ya como última pregunta desde mi punto de vista, lo que queda claro también que es una minoría la que está en el sistema privado de pensiones, ¿no? Es una mayoría dentro del porcentaje total de quienes tienen un sistema de pensiones que está en la ONP. Y entonces la reflexión es, más allá de lo que yo quiera, es lo que yo puedo. Y dentro de una reforma y en esa perspectiva, hacia dónde se debería apuntar para conectar a la gente con la necesidad de cambio. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que la reforma integral tiene que incluir desde el tema de pensión 65 y cómo hacer para que los independientes o los pequeños empresarios
puedan tener también algún sistema de pensiones que los proteja más adelante, ¿no? No es solamente mejorar, digamos, las AFPs o cambiar la ONP para que tenga capitalización individual, sino resolver el problema de la gran mayoría que no tiene hoy día un sistema de pensiones que los proteja para más adelante, ¿no? Y ese es el tema de fondo. Muy bien, Alfredo Torres, muchas gracias y bienvenido siempre a Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa, titulares y regresamos con mucho más. Volvemos.